Está con nosotros, como todos los jueves, pero bueno, hoy en una emisión especial justamente para analizar el impacto que genera la situación en Estados Unidos en el resto del mundo, sobre todo en Argentina y en la provincia de Mendoza. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Bueno, muy bien. Esperando justamente tu presencia en esta primera edición para conocer el análisis después de que se conoció en el mundo la victoria de Donald Trump. ¿Cómo va a repercutir económicamente eso en nuestro país? Bueno, ganó el candidato de las propuestas extremas, que fue el candidato republicano. Por eso hay una incertidumbre muy alta en Argentina y en el mundo respecto de qué habilidad y qué nivel de poder va a tener Trump para realmente implementar las propuestas que tuvo en su campaña. Hagamos un punteo muy rápido de algunas de las propuestas que desplegó Trump durante su campaña. A ver. Fíjate que en el ámbito económico todo el tiempo habló de mayor proteccionismo, la necesidad de elevar las barreras para que productos del resto del mundo ingresen en el mercado norteamericano. Y ahí también habló muy mal de ciertos tratados comerciales que tiene Estados Unidos en vigencia y otros que se están discutiendo, como por ejemplo el tratado comercial que tiene con Canadá y con México, o el tratado comercial que está discutiéndose con 12 economías de Asia y de América. Entre esas están todas las economías de la Alianza del Pacífico, es decir, Chile, Perú, Colombia y México también. También habló Trump de dejar de lado el Obamacare, este famoso subsidio que da el gobierno de los Estados Unidos para la gente que no tiene acceso a la salud y que permitió de que 20 millones de personas gozaran de estos servicios. Este sería un programa que, según Trump, dejaría sin efecto. Otro de los puntos que también mencionó Trump fue la necesidad de repatriar empresas de Estados Unidos que habían ido a economías emergentes, principalmente China, y de generar un sistema de reducciones impositivas para que estas empresas vuelvan a la economía norteamericana. Y finalmente, tal vez uno de los puntos más polémicos fue la política migratoria y esta expresión de deportar a los 11 millones de indocumentados que están en la economía de Estados Unidos, entre los cuales hay muchos latinos. Bien. Ahora, la gran duda y la gran inquietud es qué nivel de poder va a tener Trump para realmente implementar todas estas medidas, dado que, como decíamos anteriormente, incluso el Partido Republicano está en contra de muchos de estos programas. Esto es lo que se conoce como políticas proteccionistas en materia de economía, ¿no? Sumamente proteccionistas, y justamente son proteccionistas en el sentido de que él pretende generar en Estados Unidos muchos de los empleos que generan empresas norteamericanas en el exterior o que genera Estados Unidos al momento de importar gran parte de los productos que consume de otros lugares del mundo. O sea, quiere fomentar mayor producción y mayor empleo local en lo que hace al consumo de la economía norteamericana. ¿En qué canales o de qué manera va a repercutir esto en Argentina, en la provincia de Mendoza? Bueno, ahí hicimos un análisis, Lucas, que básicamente lo dividimos en 3 canales de contagios que podríamos percibir en la región. Por supuesto que esto se va a ir dilucidando a futuro en la medida que Trump implemente en más profundidad o en menos profundidad las propuestas que dio durante su campaña. Un primer canal podemos llamarlo el canal comercial, es decir, estamos en una época en la cual posiblemente sea más difícil exportar a Estados Unidos y tal vez a otras regiones del mundo si existe una guerra comercial en los cuales los niveles de proteccionismos y los niveles de aranceles a las importaciones comienzan a elevarse. Ahora, es importante aquí destacar algo. ¿Cuáles son los países prioritarios sobre los cuales el gobierno de los Estados Unidos quisiera incrementar mayor protección comercial? Y justamente van a ser aquellos países con los cuales tiene déficit comercial. ¿Cuáles son estos países? México, Canadá y gran parte de las economías asiáticas. Aquí Argentina no es una prioridad, dado que Estados Unidos nos vende mucho más de lo que nos compra. ¿Y cuáles son los principales productos que ingresarían en estas medidas proteccionistas? Justamente todos los productos del cinturón industrial de los Estados Unidos, que no son en general agroalimentos, sino que son productos que se importan de Asia y principalmente de China. Bien. Y en el caso de Mendoza, ¿qué le exportamos a Estados Unidos? El 90% de lo que exportamos, Lucas, es alimentos. De este 90%, en gran medida es vinos y derivados del vino, como el mosto. Ahí lo estamos viendo en la placa, ¿no? Exactamente, productos de la cadena vitivinícola. Algo de fruta desecada y un 10%, un poquito menos de un 10% de productos de metalmecánica, que aquí sí habría que esperar resultados, a ver en qué medida las propuestas de Trump de proteger la industria de los Estados Unidos podría llegar a incidir en esta metalmecánica que enviamos a Estados Unidos. Este es el canal comercial.
El segundo canal, y en lo personal creo que es uno de los más sensibles para Argentina y para Mendoza, es el canal financiero. ¿Qué significa el canal financiero? Que la política de Estados Unidos tiende a incrementar la tasa de interés internacional y esto va a hacer que sea más difícil para Argentina y para Mendoza acceder a financiamiento. Más difícil en un contexto en el cual tenemos un importante déficit en la nación y en la provincia que tiene que ser cubierto por financiamiento internacional. Recién hablábamos de viviendas, hablábamos de infraestructura de agua y cloacas. Bueno, muchas de estas obras se hacen gracias al endeudamiento internacional que este año se consiguió a tasas relativamente bajas en la región y es posible que el año que viene estas tasas ya no sean tan simpáticas para endeudarse. Y finalmente, el último canal que podría generar un riesgo es el canal cambiario. En un contexto en el cual el mundo toma mayor proteccionismo y los capitales tienden a emigrar a Estados Unidos con mayor intensidad y menos hacia regiones emergentes, es posible que exista una presión devaluatoria en nuestros socios comerciales y es posible que esto haga que tengamos que acompañar la devaluación de nuestra moneda a una intensidad más alta de la que el gobierno prevé y esto puede generar cierta inquietud o ciertas trabas en lo que es la política de reducción inflacionaria que prevé un dólar relativamente estático. Bien, ayer Gabriel Fidel de Pro Mendoza planteaba que la situación es importante, pero que hay que ser prudente, ¿no?, frente a lo que va a pasar. ¿Estás de acuerdo con esto? Por supuesto que sí, es lo que hablábamos antes. Las propuestas de Trump no tienen consenso incluso en el Partido Republicano, así que es muy posible que tengan matices que hagan de que solamente tengan baja profundidad en muchos casos y esto por supuesto que va a hacer de que los impactos sean mucho más aliviados. Lo que sí estamos sin duda ante un mundo con mayor incertidumbre, dado que existe justamente la necesidad de ir día a día conociendo cuáles de estas medidas realmente toman la delantera y cuáles no. Bien, para retomar esta columna están los medios de contacto aquí en el Zócalo, ustedes lo pueden ver también en unidiversidad.com.ar, se suben todas las columnas con los economistas de la Fundación Ideal. Rodrigo, nos encontramos el jueves que viene, ¿sí? Hasta el jueves, Lucas. Gracias. Bueno, que tengas una hermosa semana y también un buen fin de semana. Hay más información para compartir con ustedes, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, ya venimos.